Antes creía que algo andaba mal conmigo. Pensaba que si hablaba menos, sonreía más, me esforzaba el doble, quizá mi papá me querría. Pero por más que lo intentaba, nunca me miró como miraba a mis hermanos. Nunca con orgullo, nunca con cariño, solo con indiferencia. Me llamo Valeria, y crecer en mi familia fue como ser un fantasma en mi propia casa. Mi papá, don Javier, no era de los que gritan. Nunca alzó la voz. No le hacía falta. Su silencio lo decía todo. Cuando saqué puras 10 en la secundaria, apenas asintió. Pero si mi hermano Luis pasaba una materia que llevaba arrastrando, mi papá le daba una palmada en la espalda y decía: asterisco, ahí está mi chamaco. Asterisco. Tenía 12 años cuando lo entendí. Era el Día del Padre. Pasé horas haciendo una tarjeta, decorándola con purpurina, calcomanías y un poema que escribí yo misma. Se la entregué después de comer, con el corazón a mil, esperando que por fin me viera. La miró un segundo, murmuró gracias, y siguió viendo el partido en la tele. 5 minutos después, llegó mi hermano Carlos con un vaso comprado en la tienda que decía el mejor papá, y mi papá reaccionó como si le acabaran de dar el trofeo del Super Bowl. Yo me quedé ahí, con la tarjeta aún en la mano, preguntándome por qué lo mío nunca era suficiente. Eso era lo que siempre pasaba, yo nunca era suficiente. Luis y Carlos eran los consentidos. Luis, el deportista, rompiendo récords en la escuela y saliendo en el periódico local. Carlos, el encantador, conquistando a maestros, tíos y hasta al señor de la tienda de la esquina. Y yo, la callada, la enojona, la que se la pasaba en su cuarto escribiendo cuentos o dibujando. Mi mamá intentaba compensar, me abrazaba fuerte y me decía al oído: tú también eres especial, mi amor. Pero hasta ella sabía cuál era el orden en esa casa. Si Luis quería el último taquito, se lo daban. Si Carlos necesitaba dinero, mi papá se lo daba sin chistar. Una vez le pedí un cuaderno de dibujo, y él me soltó: asterisco, ¿para qué? Al rato lo dejas tirado, como todo asterisco. Eso me dolió más de lo que él jamás supo. En la mesa, yo me quedaba callada mientras mi papá les preguntaba a mis hermanos por sus planes, sus metas, su día. A mí nunca me preguntó, ni una sola vez. Si yo abría la boca, me respondían con un gruñido o una sonrisa forzada. Aprendí a no interrumpir, a no quitarles el reflector. Pero algo crecía dentro de mí. No solo tristeza, algo más afilado, coraje, una determinación que aún no tenía nombre. Empecé a esforzarme más, pero ya no por él, sino por mí, porque quería importarle a alguien, aunque fuera solo a mí misma. Dejé de buscar su amor. Mejor me enfoqué en construir una vida que no pudiera ignorar. Un día me prometí que me recordaría, no como la niña callada a la que hizo a un lado, sino como la mujer que lo cambió todo. Si alguna vez entrabas a mi casa en Navidad, jurarías que estabas viendo un comercial de Familia Perfecta, risas en la cocina, mis hermanos jugando fútbol en el patio, mi papá con su cerveza y su sonrisa de aquí no pasa nada. Pero yo sabía la verdad. Sabía lo que se sentía ser el fondo de la foto de alguien más. Mis hermanos nacieron para brillar. O al menos así los pintaba mi papá. Luis, el mayor, podía venderle hielo a un esquimal. Era de esos que nunca estudiaban, pero siempre pasaban de panzazo, con una sonrisa y un no te preocupes, profe. Mi papá lo adoraba. Tenían chistes privados, gorras de pesca iguales y un apretón de manos que inventaron cuando Luis cumplió 10 años. Una vez los escuché desde el pasillo. Carlos le mostraba una idea de negocio garabateada en una servilleta, y mi papá lo miraba como si acabara de inventar la cura del cáncer. Asterisco, tienes mente de líder, mijo, le dijo, dándole una palmada. Y Carlos, el pequeño, era el atleta de oro. Trofeos de fútbol llenaban su reparto. Mi papá no se perdía ni un partido, lloviera o tronara, y gritaba desde las gradas como si fuera el DT del América. Cuando Carlos metió el gol del campeonato, mi papá hizo una carne asada con música, vecinos y todo. Yo también estuve ahí, claro, poniendo platos, recogiendo basura. Solo una vez tuve mi momento. Cuando entré al programa de alto rendimiento. Ni fiesta, ni cena, solo una, que bien entre bocado y bocado de pan tostado. Estudié hasta tarde. Me maté en cada clase,
trabajé medio tiempo para pagar cursos extra. Gané diplomas, premios callados, hasta una beca. Pero mis logros nunca brillaron como los de ellos. En las comidas, mi papá presumía los negocios de Luis o los entrenamientos de Carlos. Yo mencionaba mi práctica en una empresa importante y asintió antes de volver a ellos. Oye, Luis, cuéntales de esa junta con los inversionistas. El mensaje era claro. Ellos eran el plato fuerte, yo, el descanso entre tiempos. No odiaba a mis hermanos. Nunca fueron crueles conmigo. Les gustaba el reflector, sí, pero no me empujaron a la oscuridad. Fue mi papá quien lo hizo. Y no entendía por qué. Lo intenté todo. Ser útil, independiente, exitosa. Nada funcionó. A veces me preguntaba si siquiera se daba cuenta de cómo su preferencia me aplastaba. Otras, sabía que sí, y simplemente no le importaba. Me decía que lo olvidara, que no necesitaba su aprobación. Pero en el fondo, seguía deseándola. Solo una vez quería escuchar: estoy orgulloso de ti, Valeria. No por obligación, sino porque lo sintiera. Ese momento nunca llegó. Pero llegó otro. Uno que lo cambiaría todo. No como él esperaba. Y desde luego, no como él quería. Era mi momento. El resultado de años quemando la noche, sacrificando salidas y ahogándome en dudas. Había construido mi propia empresa, una plataforma digital que iba a revolucionar el mercado local. No era solo un negocio. Era todo lo que había sufrido, llorado y soñado, hecho realidad. Pensé que por fin mi valor sería innegable. El lanzamiento fue en una sala de conferencias moderna. Inversionistas, prensa y líderes del ramo llenaban el lugar, con ojos curiosos y expectantes. Subí al escenario con las manos temblorosas, el corazón a punto de salírseme del pecho. Hablé de mi visión, de los obstáculos que superé y del futuro que prometía mi proyecto. Por primera vez, me sentí vista. De verdad vista. Después de la presentación, la energía cambió. Me llovieron felicitaciones y hasta escuché elogios de inversionistas serios que veían potencial en mi trabajo. Con una sonrisa cautelosa, me aparté a un rincón, permitiéndome un momento de alivio. Pero esa alegría no duraría. Esa misma semana, la familia se reunió para la cena habitual de Día del Padre. Mis hermanos llegaron con su confianza de siempre, contando sus triunfos como si fueran monedas. Mi papá, don Javier, tomó su lugar al frente de la mesa. La conversación fluyó, pero cuando tocó el tema de logros, el guión ya estaba escrito. Luis cerró otro trato millonario. Carlos metió 3 goles en el último partido. Mi papá brillaba como si fuera el dueño del mundo. Intenté meter mi voz. Acabo de lanzar mi empresa, pero me interrumpió con un gesto. Sí, ya sabemos que andas ocupada, hija. El silencio que siguió fue incómodo. Nadie preguntó más. En ese instante, el peso de cada esfuerzo ignorado, cada cumplido robado, me cayó encima como un tsunami. Ahí lo entendí. Por más que avanzara, nunca tendría su reconocimiento. Y en ese dolor nació una claridad feroz. Ya no sería la hija invisible. Construiría una vida tan brillante que no podría seguir haciéndome a un lado. Después de esa cena, algo en mí se apagó. No por enojo, sino por claridad. Dejé de buscar su aprobación. Ya no discutí, no expliqué, no pedí que me escucharan. Simplemente me hice a un lado. Empecé a faltar a las reuniones familiares y me sumergí en mi trabajo como si fuera aire. Me mudé a un departamento modesto en las afueras, y mi empresa, la que mi familia apenas notó, se convirtió en mi mundo. Al principio no daba para mucho. Hubo semanas en que cené pan tostado con café instantáneo. Tomé trabajos freelance para salir adelante. Hubo noches que lloré debajo de mi escritorio, preguntándome si estaba hecha para esto. Pero por cada duda, había una chispa de determinación. Nadie me aplaudía, nadie me animaba. Pero por primera vez, construía algo para mí. Aprendí a arreglar errores, a escribir propuestas, a manejar rechazos y a perseguir clientes con el hambre de quien está acostumbrado a que lo pasen por alto. A veces veía en redes fotos de Luis en conferencias con mi papá a su lado, o a Carlos con otro trofeo y la leyenda haciendo orgullosa a la familia. Sentía el viejo dolor, como una herida que se reabría. Pero no me detenía. Respiraba hondo,
Cerraba la app y seguía trabajando. Mi éxito no vendría de los aplausos, sino de no rendirme. Al año, la empresa empezó a despegar. Llegaron más clientes, un inversionista niche vio potencial y metió capital semilla. Contraté a un equipo pequeño, gente como yo, que sabía lo que era que lo subestimaran. Juntos creamos algo increíble. Pero seguí callada. No mandé correos navideños ni llegué a las reuniones con historias de éxito. Los dejé creer que seguía siendo la misma Valeria de siempre, la del rincón. Pero por dentro, todo había cambiado. Mi postura era otra. Mi voz, más firme. Ya no tenía miedo de ocupar espacio. No necesitaba su validación. Había encontrado algo mejor. Había encontrado mi lugar. Por primera vez en mi vida, tomé decisiones sin dudar. Compré mi primer auto sola. Firmé el contrato de una oficina con ventanas del piso al techo. Y lo hice sin que nadie me dijera bien hecho. Me convertí en la mujer que alguna vez soñé ser. No para ellos, sino para mí. Y en ese silencio, construí algo más poderoso que una carrera, construí libertad. No había vuelto a casa en casi 2 años. Ni para cumpleaños, ni para Navidad, ni para las llamadas obligadas. El silencio era mutuo. Nadie preguntó por mí, y yo no lo esperaba. Lo gracioso de ser olvidada es que al final te acostumbras a tu propia ausencia. Pero este año tomé una decisión. Confirmé mi asistencia a la cena del Día del Padre. Sin explicaciones, solo un voy a ir en el chat familiar. Las reacciones fueron una mezcla de emojis y silencio incómodo. La noche anterior, firmé papeles en una agencia de autos. Junto a mí, un sobre negro, pequeño pero pesado. Dentro, un documento que lo cambiaría todo. El Día del Padre llegó. Me vestí con cuidado, no para impresionar, sino para recordarme quién era ahora. Confianza en cada costura, poder en cada paso. Cuando llegué, el auto nuevo rugió en la entrada como una advertencia. Mis hermanos ya estaban ahí, brindando y riendo en el patio. Mi papá, en la cabeza de la mesa, con su cerveza y su sonrisa de aquí mando yo. Sus ojos se posaron en mí un segundo, confundidos. Luego, una sonrisa, mira quién decidió aparecer. Todos voltearon. Sentí sus miradas de sorpresa y juicio flotando en el aire. Sonreí educada, asterisco hola a todos. Feliz Día del Padre, papá asterisco. La cena fue igual que siempre, risas forzadas, indirectas. Luis habló de su nuevo departamento, Carlos presumió otro ascenso. Mi papá asintió, orgulloso, como un rey rodeado de príncipes. Hasta que llegó el momento. Me levanté despacio. Asterisco traje algo para ti, le dije, mirando fijamente a mi papá. Salí, dejando la puerta abierta. Minutos después, estacioné el auto frente a la casa, negro, elegante, imposible de ignorar. Regresé. Puse el sobre en la mesa frente a él y dije, asterisco para ti. Feliz Día del Padre asterisco. El silencio se cortaba con cuchillo. Asterisco un auto. Asterisco, preguntó Luis, entrecerrando los ojos hacia la entrada. Carlos se inclinó. Asterisco, ¿lo compraste tú? Asterisco. Mi papá miró las llaves, luego a mí, con las manos temblorosas. Asterisco, ¿qué es esto? Asterisco, gruñó. Asterisco, ábrelo, respondí, tranquila. Todos se acercaron mientras sacaba el papel. Al principio, su expresión no cambió, pero sus ojos empezaron a moverse rápido por la página y poco a poco se le fue el color de la cara. La mandíbula se le tensó. Asterisco, ¿qué es esto? Asterisco, preguntó, ahora mirándome con furia. Le di una sonrisa larga, indescifrable. Asterisco, lee con cuidado. Ya verás, asterisco. Y sin más, me di la vuelta, salí y me subí al auto. Me fui mientras los gritos empezaban atrás. Porque ese sobre no era solo papel. Era el acta de propiedad de la empresa que acababa de comprar, la misma donde él trabajaba. Su empleo, su orgullo, su estatus, ahora eran míos. Asterisco feliz Día del Padre, de verdad. La casa seguía igual, decorada con gusto, fría como siempre. Mi mamá entraba y salía de la sala como una sombra, rellenando vasos y sonriendo a chistes que no tenían gracia. Mis hermanos ya traían unas copas de más, y el aire olía a viejos hábitos y reglas no dichas.
Yo me quedé callada al final de la mesa, el sobre negro en mi bolso, pesado como un latido. Las llaves del auto estaban guardadas en mi bolsillo, el coche estacionado afuera, a la vista de todos. La conversación seguía como si no existiera. Luis hablaba de sus últimas inversiones. Carlos se burlaba de la gente que aún renta. ¿Y mi papá? Claro, asentía, orgulloso, absorbiendo el orgullo como sol. Asterisco, ¿y el negocio, papá? Asterisco, preguntó Luis, levantando su vaso. Mi papá se rió, asterisco ocupado como siempre. Pero no todos aguantan esta presión. Se necesita temple, asterisco. Miró a Carlos. Asterisco, menos mal tengo 2 hijos que no le tienen miedo al éxito. Levanté una ceja, pero no dije nada. Ya ni siquiera lo disimulaba. Luego me miró a mí. Sentí el cambio antes de que abriera la boca. Asterisco, y aquí está la perdedora de la mesa, dijo, señalándome con una sonrisa burlona, siguiendo con su show de oveja negra. Todos se rieron. Luis casi se atraganta. Carlos golpeó la mesa de tanto reírse. Yo seguí con las manos en el regazo. No parpadeé. No sonreí. Solo esperé. Cuando la risa se apagó, me levanté despacio, como quien ya sabe el final de la historia. Asterisco, en realidad les traje algo, dije, sacando el sobre. Asterisco, un detalle de Día del Padre. El silencio fue instantáneo. Hasta el aire se detuvo. Caminé hasta el frente de la mesa y puse el sobre frente a él. Lo miró, confundido. Asterisco, ¿qué es? Asterisco. Asterisco, ábrelo, respondí, cruzando los brazos. Lo abrió con dramatismo, como esperando un chiste o dinero. Desdobló el papel, y mientras sus ojos recorrían las palabras, su rostro cambió, primero confusión, luego incredulidad, luego un horror lento. ¿Asterisco qué? ¿Qué demonios es esto? Asterisco, preguntó, mirándome con los ojos entrecerrados. Asterisco, ¿recuerdas Anderson Tech? La empresa donde llevas 10 años trabajando, asterisco, dije suave. Asterisco, ya tiene dueño nuevo. Una pausa. Asterisco, la compré. Seguí. Asterisco, por una adquisición silenciosa. Desde la semana pasada, asterisco. El silencio fue ensordecedor. Me incliné un poco y añadí. Asterisco, así que no, ya no soy la perdedora de la mesa. Soy la mujer que acaba de convertirse en la jefa de tu jefe, asterisco. Su boca se abrió, pero no salió nada. Luis palideció. Carlos dejó caer el tenedor. ¿Y ese auto afuera? Dije, mirando hacia la ventana. Era parte del paquete, pero me lo llevo. Me di la vuelta sin esperar permiso. Salí y me subí al auto. El motor rugió al arrancar. Y justo cuando me alejaba, escuché su grito desde la puerta abierta. No era enojo. Era miedo. El auto avanzaba por la calle mientras el peso de lo que acababa de hacer se asentaba en mi pecho. Ya no era por venganza. Era por algo más profundo. Durante años me hice pequeña en las sombras de una familia que nunca me vio. Ahora estaba de pie, proyectando una sombra que no podrían ignorar. Pero no era solo eso lo que me jalaba. Sabía lo que pasaba atrás. Podía imaginarlo como si aún estuviera ahí, sintiendo el silencio que siguió a mis palabras. Ya no estaba, pero mis acciones hablarían más fuerte que cualquier cosa que pudiera decir. Dentro, las manos de mi papá temblaban al sostener el papel. Miró a sus hijos, los labios moviéndose sin encontrar palabras. Vi el pánico empezando a brotar, extendiéndose por cada músculo como un virus. —¿Asterisco, papá? —preguntó Luis, la voz de repente pequeña. Se acercó a donde estaba mi papá, congelado, el papel aún apretado en sus manos. —Asterisco, ¿qué pasa? ¿Qué dice? Asterisco. Carlos, el siempre seguro, ya estaba de pie, tratando de leer por encima de su hombro. Asterisco, ¿qué es eso? Parece. ¿Es en serio? Asterisco. Mi papá no respondió. Los ojos clavados en el documento, los dedos pasando por las palabras, pero sin poder entenderlas. Las palabras en el papel eran simples, pero para él eran una sentencia de muerte. Asterisco es una transferencia de propiedad, murmuró, la voz quebrada. Asterisco, una reversión de activos. Todo. La empresa, la casa, mis acciones, asterisco. El pánico en su voz era palpable.
Sus hijos se quedaron helados. Carlos parpadeó, incrédulo. Asterisco, espera, ¿estás diciendo qué? Que ella ahora es dueña de todo. Asterisco. La realización los golpeó como un golpe. El silencio ya no era incómodo. Era sofocante. Mi papá siempre había sido el pilar, el que tenía todas las respuestas. Ahora las respuestas se le escapaban, y no había nada que pudieran hacer para detenerlo. Luis no aguantó más. Asterisco, ¿cómo carajos? ¿Cómo pudo hacer esto? Ella no es nadie. Nosotros trabajamos por esto. Asterisco, escupió, la voz subiendo de tono. Mi papá levantó una mano temblorosa, la mente aún tratando de asimilar lo que pasaba. Asterisco, no. No es nadie, dijo, la voz quebrándose. Asterisco es todo. Carlos frunció el ceño, su confianza anterior reemplazada por incertidumbre. Asterisco, ¿qué quieres decir, papá? ¿Qué está pasando? ¿Cómo pudo? Asterisco. Asterisco lo posee todo, dijo mi papá, la voz apenas un susurro. Asterisco la empresa. La casa. Todo. Todo por lo que trabajé. Ahora es suyo asterisco. Las palabras quedaron colgando en el aire como una condena. Los hijos que antes adoraban a su padre, que lo veían como el rey de su mundo, ahora enfrentaban una realidad que apenas podían comprender. Ni siquiera me habían considerado competencia. Para ellos, yo era la sombra, la olvidada, la que nunca fue suficiente. Pero ahora yo era la que tenía el poder. No miré atrás al alejarme de esa casa. El peso que me había aplastado durante años, la necesidad constante de probarme, el hambre de aprobación que nunca llegaría, por fin se levantó. Lo había logrado, no porque me reconocieran, sino porque yo me reconocí. El teléfono vibró con mensajes. La familia estaría en shock, especialmente mi papá. Pero ya no me importaba. Había tomado lo que necesitaba de ellos, el poder de pararme sola, de alejarme de todo lo que alguna vez pensé necesitar. Ya no era la niña que ignoraban. Ya no era la hija que creían controlar o descartar. Ahora era mi propia persona, libre de sus cadenas. Mientras la noche avanzaba, sabía que probablemente seguían ahí, mirando ese papel, tratando de entender lo que había pasado. Mi papá, que siempre menospreció mis esfuerzos, ahora entendería de lo que era capaz. Pero sería demasiado tarde. Años de negligencia, de tratarme como menos, por fin lo habían alcanzado. La casa ya no sería la misma. El balance de poder había cambiado, y ya no era la que podían manipular o olvidar. Mis hermanos, que siempre compitieron por su afecto, que nunca me vieron como una igual, por fin entenderían que no era solo un personaje secundario en su mundo. No necesitaba su aprobación, ni su amor, ni su reconocimiento. Había creado una vida que no dependía de ellos. Era exitosa, independiente y, por primera vez, en paz. Y cuando me miré al espejo, ya no vi a la hija olvidada. Vi a alguien que había luchado por su lugar en el mundo. Alguien que no necesitaba mirar atrás para saber que había ganado. La puerta quedó cerrada. Me fui, pero también entré a mi propio futuro. Uno que era solo mío.